Buenas tardes para todos. Es verdad, esto es Esta Boca es Mía y los temas que tenemos que debatir en el día de hoy, lejos de hacernos pasar un buen momento y amable, a veces nos hacen subir los niveles de pasión. Bienvenida, Marta Balfre, que estuviste dando vueltas. Muchas gracias. De viaje. Los extrañé bastante. Estuvo muy linda la oportunidad, pero los extrañé. Bueno, acá estás. Bien. Vamos a comenzar el programa de dos temas, vamos a estar analizando. Por supuesto, como antesala de lo que va a pasar el lunes, este llamado a los ministros por el tema de Marcet y del pasaporte y tanta información que ha ido circulando, hasta con el propio prófugo dando nota. O sea, es de locos, ¿no? Pero bueno, es interesante de seguirlo. Por no decir, asusta el nivel donde podríamos estar ya ubicados como país en el crimen del narcotráfico, ¿no? En fin. Pero antes, finalmente, Carolina Cose, la intendenta, logró la aprobación de un fideicomiso y va a hacer obra. Sí, señor. Va a ser obra que tiene que ver con movilidad en Montevideo y eso ha generado alguna que otra polémica. Repasemos el tape primero. Los anuncios tienen entre los objetivos mejorar la limpieza de la ciudad, duplicar la capacidad de reciclaje, crear nuevas zonas de esparcimiento y aumentar la fluidez del tránsito. La intendenta dijo que van a recorrer los barrios para presentar los cambios y recibir aportes. Esto es las obras que estamos adelantando en nuestro Montevideo más verde para que Montevideo sea adelante y que montevideanas y montevideanos podamos tener más rápido los resultados de una estrategia exitosa que estamos llevando adelante. A través del Observatorio de Datos Abiertos, la Intendencia tiene un monitoreo permanente que le permite identificar lugares donde se produce mayor congestionamiento del tránsito. De esa forma actuará en 60 puntos en 10 zonas de la ciudad. Tenemos la evidencia indiscutible de los datos digitales y sobre esto se trabajó en un equipo muy grande encontrando las 10 áreas y 60 puntos. Las acciones son diferentes en cada lugar. En algunos puntos se aplicará inteligencia artificial para los semáforos, en otros cambios en la sincronización o instalación de semáforos nuevos. También habrá cambios de flechamientos. Hay como un estudio a medida, pero en base a una evidencia científica de cuál es la situación. Entonces, verdaderamente es una batería de medidas que estamos tomando diversa en cada punto. Lo que atraviesa todo esto es que hay una plataforma digital que va a mostrar si dan resultado o no. Bueno, muy bien. Este fideicomiso fue aprobado por unanimidad, por supuesto, de los Frente Amplistas, pero además con un voto del Partido Colorado dentro de la Junta. Nos está acompañando hoy el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, un crítico perseverante de la intendenta, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, es mi función también, ¿no? Como oposición en Montevideo, ser contralor de lo que es la gestión de Carolina Cose. Que yo ahora estaba mirando el tape junto con ustedes y realmente a mí me asombra mucho que se haga una conferencia de prensa y se anuncie este tipo de obras como algo novedoso. A ver, coordinar semáforos en el 2022 es algo novedoso para Carolina Cose. Empezar a hacer obras, asumió en el 2020 Carolina Cose, con un presupuesto realmente muy, muy importante. Y, como si fuera poco, pide un endeudamiento de 50 millones de dólares en donde va a ejecutar 35 millones de dólares. Por lo tanto, la pregunta es qué se va a hacer con esos 15 millones restantes. Y por otra parte, dice que no se va a endeudar a las próximas administraciones. Yo la verdad que soy bastante poco crédulo en ese sentido, porque las obras comenzarían justamente el año preelectoral. Vaya casualidad, en una intendencia que no puede mostrar obras. Y las pocas obras que va a poder mostrar es con endeudamiento. Bueno, eso habla de una gestión deficiente, de una mala administración. Y por eso, Victoria, como tú decías, bastante crítico. Sí, soy bastante crítico, porque esta intendencia recauda 2 millones de dólares de domingo a domingo. Pero no así, parece que no le alcanza, tiene que pedir un préstamo de 50 millones para poder hacer obras básicas, obras que la ciudad necesita y se ven a gritos que necesita. Pero bueno, parece que ahora la intendenta Cose, a través de esa inteligencia artificial, que vaya a saber qué es esa inteligencia artificial, va a coordinar, por ejemplo, los semáforos. Y ojo, esto fue un préstamo votado muy rapidito, fueron a la Junta Departamental,
presentaron 4 diapositivas en donde fue el ex subsecretario Pablo Ferreri, que hoy es asesor, uno de los 149 asesores que contrató Carolina Cose en su gestión, otra crítica que le hago, a explicar las obras que cuando le dijimos, bueno, perfecto, ¿y cuáles son las obras? No sabían explicarlas, porque no habían obras. Eso está en la versión taquigráfica de la Junta Departamental, a la cual les puedo hacer llegar con mucho gusto. Un mes después, corriendo, fueron a la Junta, armaron esta misma presentación que vieron ustedes y claro, con mayoría simple, porque la tiene con el Frente Amplio y con este voto del Partido Colorado, se aprobó y 50 palos verdes de vuelta de deuda de la Intendencia de Montevideo. O sea, ya es una constante de esta gestión pedir deuda para poder hacer cuando perfectamente debería administrar bien sus recursos y hacerlo con los propios. Bien, de todas maneras se sabe que siempre hay obra para la cual siempre se solicitan préstamos. No es autosuficiente en eso. Vuelvo a insistir con lo mismo. En el mundo, ¿no? ¿Ustedes creen que coordinar los semáforos transforma la ciudad? Bueno, a ver, ahora, si tú me decís, pedimos dinero Mm. para realmente ensanchar calles que ya están colapsadas, en tapar los pozos, en llevar iluminación a zonas donde realmente no las hay. Porque yo siempre digo lo mismo, aquí existen 2 Montevideos. La zona costera, Ciudad Vieja, Centro, Cordón, y después para el otro lado, Suerte en Pila. Entonces, ahí es donde realmente hay que invertir, ahí es donde realmente hay que ver dónde está la gestión municipal, pero claro, ahí no está el dinero de los contribuyentes, el dinero está en la otra zona. Entonces, hay que ver en qué se va a invertir y cómo. Bien, a ver, a mí me gustaría se entiende perfectamente el rol de contralor que tiene que ejercer la oposición en cualquier gobierno, en cualquier organismo, ¿no? Ahora, una cosa podría ser el contralor y otra cosa es dar por sentado que va a estar mal, ¿no? Es decir, asumir. Tampoco hubo mucha especificidad en cuanto a qué se va a hacer. Yo entiendo esa parte. Está muy buena tu Pero son cosas distintas, ¿no? Porque, a ver, tal vez de fondo lo que hay es mira, esta mujer para mí gestiona mal los dineros públicos, o sea que no le voy a votar nada, porque no confío. Mirá, tú dijiste... Y otra cosa es, bueno, a ver, es el momento. ¿Es válido preguntarse si esto es obra realmente que se necesita para allá, endeudamiento mediante, o es demasiado evidente que sobra para la campaña de elecciones del 2024? En fin, no sé, hay cosas que son válidas preguntarse, pero capaz lo más sencillo es decir, primero, a las medidas anunciadas. Sí, a ver, ¿Se está en contra o no, por ejemplo, de tal o cual cosa? ¿No? Un poquito retomando lo que tú decías, que comparto tu razonamiento. Nosotros en el primer préstamo BID, de 70 millones de dólares que endeudaba 25 años a Montevideo, más del 60% de esos 70 millones iban destinados a compra de camiones y contenedores. Y solamente a 2.000 personas se le iba a dar un servicio básico como es el saneamiento. 2.000. Ante la negativa del Partido Nacional, tuvieron que reformular el préstamo y hoy es 100% para saneamiento, beneficiando a 13.500 personas, cuando antes era a 2.000. Pero siguiendo esa línea, para decir que no todos decimos que no, sino que lo que es bueno para el ciudadano desde el Partido Nacional, las propuestas van a estar. De hecho, fue lo que hicieron reformular el préstamo y hoy van a ser 13.500 en vez de 2.000 las personas beneficiadas. Tú dijiste algo fundamental. Cose es una pésima administradora. No lo dije yo. Lo digo yo. Perdón. No, yo digo, ¿será que en el fondo? Porque hay quienes sí lo consideran así. Tú lo mencionaste. Sí, lo pongo sobre la mesa, obviamente. Y yo me hago cargo. No, lo que falta es que todavía encima no. yo opine de cómo administra la plata la Yo me hago cargo. Tú lo mencionaste y yo lo tomo porque lo he dicho públicamente. No, me hago cargo y lo digo yo. Es una pésima administradora. Y aparte, a las pruebas me remito. Los antecedentes no le ayudan a Carolina Cose. Un Antelarena proyectado en 40 millones de dólares, donde todos nosotros terminamos pagando 120, el televidente, todos terminamos pagando 120 millones de dólares. Una sede del Ministerio de Industria, cuando la señora intendenta era ministra, se pagaba 1 millón de pesos por mes en la peatonal Sarandí. Una vez que el cambio del gobierno, tomaron esa sede, la dejaron obviamente de pagar 1 millón de pesos por mes y se fue el Ministerio de Industria a lo que es la sede de ANCAP. Bueno, creo que ejemplos sobran para no tener confianza en una persona, como yo bien digo, es una pésima administradora de los gastos del dinero público y en donde además destina presupuesto en áreas que no son relevantes, como por ejemplo yo le decía, más de 150 contrataciones directas y un montón de direcciones que para mí no deberían de existir, que nos generan a todos los contribuyentes de Montevideo un gasto completamente innecesario. Bien. Me gustaría abrir al panel a ver qué piensan. Pepe.
Yo entiendo perfectamente el papel de fiscalización que tienen los ediles de la oposición, era lo que tú decías al comienzo. No está de más recalcarlo igual porque a veces no se entiende. Pero también me parece que tendríamos que ir hacia una reforma constitucional. Es una ironía. En realidad, si no reformamos la Constitución, cualquier intendente /A o intendento estaría en condiciones de hacer cualquier tipo de obra sin ser sospechado de que eso implica que el día de mañana participe de una campaña electoral de cara a la presidencia de la República. Porque si no, cualquier, reitero, intendenta /O que esté dispuesto a hacer obras que para eso fue votado, estaría sospechado de que las está haciendo porque va de cara a una campaña electoral. Y mientras la Constitución lo permita, me parece que no debería existir esa sospecha, o por lo menos debería ponerse dentro de los elementos a tener en cuenta, pero no debería ser la estrategia que también entiendo desde el punto de vista político se utiliza por parte de la oposición. O sea que yo no entro en el aspecto técnico, pero de verdad no conozco si el tema de los semáforos, por ejemplo, puede hacer cambiar, no sé... ¿La movilidad? La Sí, movilidad tránsito, concretamente obvio. a través del Centro de Que Gestión fluya de Movilidad mejor. de la Intendencia. Supongo que sí, que en algo va a incidir y también supongo que esos 35,5 millones de dólares van a ser volcados en obras que se pueden palpar, ¿no? Veía que hay algunas destinadas a la zona del Cerro y también de Villa Dolores. Pero reitero, me parece que como estrategia política yo veo que flaquea en eso. Si todo lo que va a hacer un intendente es sospechado de que lo está haciendo de cara a una campaña electoral, entonces no puede asumir, no puede hacer una intendencia porque siempre va a tener esa sospecha. Y la verdad que la Constitución lo habilita a que lo haga y que además en los plazos legales renuncie y sea candidato a la presidencia. Pero no es todo, porque está muy bien lo que dice Pepe, habría que hacer una reforma, pero me parece que nosotros, les di el ejemplo bien claro, el saneamiento va por debajo de la tierra y no se ve. Y en el primer préstamo que estaba estudiando en la Junta Departamental, el más del 60%, como yo les decía, iban a camiones y contenedores que sí la gente lo puede percibir y ver. Pero cuando nosotros nos opusimos, cuando se enteró la intendenta que necesitaba mayorías especiales, reformularon el préstamo y lo hicieron 100% para saneamiento. Y ahí se ve una población beneficiada mucho más del primero, que eran 2.000 personas. Entonces, también nuestro rol de oposición, ¿ahí qué hizo? Bueno, generó que hoy más de 13.500 personas tengan acceso a un servicio básico, cuando antes eran solo 2.000. Sí, y también está en juego el rol de la oposición, porque si no, también cualquiera podría decir, sos oposición porque querés llegar al gobierno de Montevideo. Pero sin duda, nosotros somos oposición en Montevideo y queremos ganar la intendencia porque queremos hacer lo que está mal, cambiarlo, y lo que está bien, mantenerlo, obviamente. Es parte de la política y creo que ningún político acá te va a venir a decir, no, yo siempre me voy a querer quedar en la oposición. No, claramente. Bien. Pablo. Ayer vimos el lanzamiento de la campaña política hacia la presidencia de la República. Esa conferencia de prensa que se vio anunciando estas obras y demás, así lo parecía. A ver, está bien que se hagan obras. Yo entiendo que es necesario que se hagan obras. Está perfecto. Lo que pasa es que hay un doble discurso que yo no lo logro comprender todavía. Los otros días escuchaba a un senador de su propia fuerza política criticando, y lo planteamos acá en el programa, el gasto de $94.000 de las camisetas celestes por la prueba PISA y demás, no tanto cuestionando lo que era la camiseta, sino la oportunidad del gasto en la situación en que está la educación, las necesidades económicas y demás. Y casualmente los otros días escuchaba a la intendenta en una entrevista que le hicieron hablando del apoyo a las ollas populares, que la situación, según su realidad de saber y entender, de la economía en el país y sobre todo en Montevideo era pésima y dramática. Entonces, lo que me extraña a mí es que vamos a sacar vamos a crear un fideicomiso que todos los contribuyentes vamos a pagar por $35 millones para poner semáforos inteligentes y hacer plazas y otra serie de reformas más, y vamos a desatender a las ollas populares. Entonces, ¿cuál es el tono de la conversación? No, a ver, porque vamos a ver, si criticamos una cosa, si la fuerza política critica una cosa, tiene que ser coherente con lo otro. Para mí es más importante las ollas populares que poner semáforos inteligentes. Pero no es la función de la intendenta. No, está bien, pero cuando la intendenta se le consulta y dice que están apoyando el crecimiento de las ollas populares y demás, en una clara alusión a un ataque al oficialismo, evidentemente vos tenés que ser conteste con lo que vos estás diciendo. Entonces, si a mí me parece que no tengo dinero para hacer obras y tengo que crear un fideicomiso, a pesar de los $2 millones que me ingresan en caja todos los días, y no me sobra para esos problemas de administración o lo que fuera, y tengo que pedir un préstamo,
Si yo tengo que colaborar con ollas populares, me parece que es más conveniente volcarlo para ese lado y no poner semáforos inteligentes. Es mi opinión, capaz que yo estoy equivocado. A ver, vos lo que te estás preguntando es porque de verdad suena flojongo, si no, ¿no? Porque o sea, una cosa es invertir en A y otra cosa es ahorrar en Z. Son escenarios bien distintos. No, Tú no lo que son estás escenarios diciendo, en otras distintos. palabras, puede ser que sea que no te parece el momento para invertir en obras que no sean de urgencia. Es lo que acabo de decir. Está, bueno, está. Porque, Eso era lo que- ¿por qué eso- no? Porque senadores de su propia fuerza política critican gastos, a veces, que hace este gobierno, no por el gasto en sí, sino por la oportunidad de hacerlo. Entonces, si estamos hablando que la intendenta de Montevideo menciona una vez y otra también el crecimiento de las ollas populares, la carestía y la situación dramática que vive este país y que tienen que colaborar, me parece a mí que esos dineros que son acotados porque no les sobra, sino que tienen que pedir un préstamo, tienen que hacer un fideicomiso para ese gasto, porque no es que te sobre de la caja, capaz que sería conveniente invertirlo en las ollas populares y no poner semáforos inteligentes, que está muy bien, pero me parece que ahí hay como alguna pequeña contradicción. Por eso es lo que digo. Ayer lo que vimos fue el lanzamiento de una campaña electoral, que como bien dice Pepe, yo estoy de acuerdo, la Constitución la habilita, puede hacer las obras que crea necesarias, ella y tiene los votos. Ahora, si digo una cosa por un lado, tengo que ser coherente con lo que hago por el otro. Bien. Igual los fideicomisos no se solicitan para ollas populares, ¿no? Pero ese no, pero ese está bien, pero ese dinero yo lo tengo que pagar de algún lado. Entonces, en definitiva, al final del día, del bolsillo va a salir de los contribuyentes ese dinero Bien. para cubrirlo. Yo prefiero que salga para otra cosa que es bastante más necesaria que para esto. Son prioridades, nada más. Bien. Capaz que yo me equivoco. ¿Escuchamos a las chicas a la vuelta? ¿Sí? Vamos a hacer la primera pausa. Les recuerdo que